Angie de los Santos es periodista de investigación, es corresponsal para Sudamérica de Open Democracy, está especializada en derechos humanos y género y obtuvo el Premio Nacional de Prensa de Uruguay en 2024. En una reciente investigación analizó cómo videojuegos, redes sociales y herramientas de inteligencia artificial están siendo usadas para captar y explotar sexualmente niños, niñas y adolescentes. Y hace poco también tuvimos una nota relacionada a esto, pero bueno, ahora vamos a profundizar. Y bueno, sobre cómo operan estas redes y estos desafíos, venimos a hablar contigo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que pese a que nos convoca a un tema terrible, estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Contanos un poco de esta investigación que salió en Open Democracy hace como un mes ya, ¿no? Sí, la publicamos a finales de abril de este año, pero lo cierto es que esta investigación la vengo llevando adelante desde hace varios años ya. He publicado diferentes artículos sobre diferentes modalidades y perfiles de perpetradores que lucran con la explotación sexual y la trata. Este caso en específico trata sobre Luis Carvajal, que es un guardia de seguridad de Canelones, de 35 años, que a través del juego Free Fire, que es un videojuego de combate masivo globalmente, que en Uruguay es el más utilizado por perpetradores para captar a niños menores de 12 años. Bueno, a través de este juego él lo que hizo fue contactar a cientos de chiquilines de la región, porque bueno, la internet y el videojuego también permite eso. Se convirtió en un influencer del juego en TikTok, tenía su grupo de multijugadores en el Free Fire y así iba contactando a chiquilines, a niños de entre 11 y 15 años, y después de ahí los invitaba a unirse al grupo de WhatsApp para formar parte del clan. Che, sumate, te agrego al grupo que acá conversamos cosas sobre el juego. Y es así como conseguía los datos privados, ¿no? Después de ahí, a partir de estrategias específicas que le pedía a ChatGPT que diseñara según el perfil de cada víctima, los iba convenciendo, manipulando y captando para que estos chicos después le terminaran mandando desde fotos a estuvieran en videollamadas con él, en las que él les pedía que realizaran ciertos actos sexuales, e incluso después llegó a abusar físicamente de 5 en Canelones. Logró explotar sexualmente, o sea, que enviaran fotos y demás online a más de 30 chiquilines de la región. Es un caso, creo que muy paradigmático, porque es el primero que registra en detalle el uso de la inteligencia artificial. Bueno, te iba a preguntar de eso. ¿Cómo supieron que hizo eso? O sea, efectivamente, ChatGPT no protege tus conversaciones. O sea, sé que en este caso, o sea, suerte que no las protegió, pero como algo más macro. O sea, si yo mañana me agarran la computadora y me acusan de algo, va a salir mi historial, que va a ser 0 porque no hablo con ChatGPT. Te iba a decir qué miedo tenías, ¿no? No, pero ponele. Bueno, lo que pasó en este caso fue que la fiscalía cayó con 4 equipos policiales a la casa de él, pero por una denuncia de abuso. Y lo llevaron detenido en ese momento, al momento del allanamiento, porque él se desacató, empezó a romper todo, a amenazar, y fue ahí que lo llevaron detenido. Pero en realidad se encontraron después con todo esto en la computadora. Y no es en realidad que no proteja, sino que vos, Fer, dejás tu compu y después cualquiera entra a ver. Sí hay otro tema con el cifrado de extremo a extremo, que después si quieren les puedo contar un poco sobre eso. Sí, son los servicios de mensajería en particular. Sí. Sí, igual expliquemos eso que es interesante. Bueno, a ver, uno de los problemas que hay con el tema de las plataformas en general es el tema de cifrado extremo. ¿Esto qué significa? Que la tecnología protege y cuida tu privacidad, que en cierto sentido está buenísimo porque no puede leer lo que tú estás hablando con la otra persona ni compartiendo, pero a su vez tiene la contracara de que tampoco se puede detectar. Pasó en 2023. Claro, o sea, cifrado extremo es como que está protegido, como que va por un tubo de que nadie le puede penetrarlo y leerlo, solamente
vos y la persona a la que se lo mandás. O sea, es como lo más seguro. WhatsApp ahora supuestamente está también cifrado de extremo a extremo. Pero más o menos. Sí. Ahora, en una época, hace muchos años estaba Instagram como lo retiró. Telegram. Claro. Y entonces se usaba Telegram en ese sentido. Para Instagram lo retiró. O sea, ahora ellos pueden ver y entrenar IA con mis conversaciones. Mira, hasta diciembre de 2023 no lo tenían instaurado en su tecnología, en sus algoritmos. Diciembre de 2023 lo instalan. En 2024, en Estados Unidos se aprobó la Report Act, que obliga a todas las plataformas a reportar. O sea, mentira. Lo que pasó fue que se agregaron 2 categorías a la Report Act, que esta ley que ya obligaba, porque fue aprobada de antes, a reportar todos los incidentes abusivos, agregó la categoría de trata sexual y a su vez de captación. El Centro para Niños Explotados y Desaparecidos de Estados Unidos, que es un centro nacional que funciona como faro global en este asunto, que es el que justamente porque se habían agregado 2 categorías antes, las denuncias pasaran de 36 millones, que fue lo que se detectó en 2023, a un número exponencial. Pues señoras y señores, lo que pasó con Meta al implementar el cifrado de extremo a extremo fue que hubo una reducción a 19 millones de reportes. La directora del centro dijo, esto es culpa de Meta. El gobierno británico dijo, esto es culpa de Meta. Y hubo otros pronósticos así catastróficos de decir, si Meta no cambia esto, vamos a seguir perdiendo hasta un 70% de los reportes que llegan. Cosa que es gravísima, porque de esos 36 millones... Claro, pero eso que se reportaba antes, ¿Meta mismo lo reportaba? Son las plataformas, pero la reducción que hubo de 36 a 19 millones, la directora, y como les digo... Claro, porque están pasando en los mensajes directos. Claro, dijo, esto es culpa de Meta porque implementó el cifrado de extremo a extremo. Meta, por las dudas, dueño de Instagram, WhatsApp y Facebook. Exacto. Ahora en Instagram, justo ahora en mayo, lo retiró al cifrado de extremo a extremo. Pero bueno, yo creo que tiene que ver también con todas estas presiones en cuanto a regular y en cuanto a detectar también, porque las tecnologías es como que... Sos muy buena. Yo sospecho que es para entrenar a sus chatbots. Claro. También digo, pero bueno, hubo mucha presión social, ¿no? O sea, vos estás... A veces, vos ¿sabés buscás la parte regulatoria. A veces hacen lobby para sus propios presionados. O sea, como para que... Ay, no, me están presionando. ¿De verdad? Sí. Así que si los presionan, yo igual sospecho que fueron ellos. Bueno, perdón, te corté. No sé, me perdí ahí. Bueno, no, el cifrado extremo a extremo, no sé, ¿con qué estábamos atrás? Bueno, no, sí, te había preguntado de cómo supieron en el caso que él usaba ChatGPT para todo esto. Pues se lo sacaron de la computadora, sí. O sea, no es que tuvieron que pedirle a OpenAI, dame los registros, estaban ahí. Y bueno, ¿y cómo se llega a él? ¿Quién lo denuncia? ¿Algún padre de algún niño? Bueno, sí, en realidad hay pese a que se identificaron todas estas víctimas, hay una sola que denunció, que fue la primera, que es un niño que aterrado, el 8 de marzo de 2024, le cuenta todo a su mamá. Y ahí la mamá se la denuncia, 4 días después es que sucede el allanamiento. Cuando se incautan todos estos materiales, la Fiscalía identifica más víctimas de los videos y del relato del niño. Sin embargo, ninguna de las familias quiere... hacer la denuncia. Sí, porque hay muchos motivos, ¿no? Pero esto igual es algo muy característico de este tipo de delitos y de violencia, que cuesta mucho que se reconozcan como víctimas. La familia misma los responsabilizaba, los niños, vos hiciste esto porque quisiste, incluso... Y la gente del hotel, por ejemplo, en la que fue Carvajal a abusar de al menos 5 chicos, pensábamos que eran los sobrinos y los hijos, como una cosa totalmente irrisoria. Y también pasa que, por ejemplo, la fiscal que estaba trabajando este caso tenía otros 700 de multimateria y 300 sobre abuso en un mismo año. O sea, es muy difícil. Es un universo demasiado eso me hace pensar, o sea, ¿cómo algún caso se resuelve? Bueno, es que este caso tiene una condena, pero en realidad una de las cosas que planteaba también la fiscal y que yo intento dejarlo plasmado en el artículo es que no se conoce la magnitud del daño que realmente causó Carvajal. Interpol no tiene la tecnología para detectar los contactos que hubo con números extranjeros. No, y además tampoco
tú publicaste la investigación, nosotros, bueno, acá lo hablamos, pero no fue una cosa que no fue la Operación Océano, entonces a nivel mediático. Entonces yo creo que eso también capaz hubiese permitido que vengan más víctimas, que se acerquen. Y me hace preguntarme por qué, o sea, que porque los niños tienen menos lobby, ¿por qué no indignó tanto? Bueno, la verdad es que esa es una buena pregunta, pero creo que este tema se dice estar en agenda, o sea, el gobierno pone en agenda, aumenta 10% para INAU, dicen no, vamos a regular las plataformas, dicen vamos la primera infancia es nuestra prioridad y sin embargo, escuchaba a Luis Pedernera el otro día comentar, a ver, Uruguay no levanta cabeza en este tema. Desde hace años, pese a que discursivamente tenemos esto en agenda. Y tiene que ver, a mi entender, con la arquitectura del Estado uruguayo, que es fiscales que están sumamente desbordados por el trabajo, de servicios de atención a víctimas que no funcionan, que no están en todo el territorio. Y así es muy difícil también detectar, porque a todo eso se le suma el tema de socialmente no estamos sensibilizadas y muchas veces es, ay, qué común, o sea, que le mandaste una fotito siendo gurisa a un X. No hay una educación digital, no hay una educación sexual, basta. Hay muchas carencias, bueno, creo yo. Es que ya igual cada vez menos, porque digo, ya la gente que tiene hijos ya no es tan... No sé, ya la gente de 30 tenía redes cuando era chico, pero todavía hay generaciones que no hicieron eso cuando eran chicos, porque una cosa es que vayas a bailar y tu madre fue a bailar cuando tenía tu edad y se puede imaginar algunas cosas, pero no existía el Free Fire cuando los padres de hoy eran chicos y ahí como que avanza mucho, o cuando, ni que hablar los legisladores, ¿no? Cuando los nietos de los legisladores están... son niños ahora y ellos no tienen ni idea de qué está pasando. Entonces es difícil sensibilizar capaz a gente que de verdad... Pero, perdón que te interrumpa ahí, pero estamos hablando de una violencia que no es nueva. Lo que es nuevo es la metodología. Pero a mi entender no es un tema que se haya puesto en agenda en el buen sentido del término, es decir, que realmente me preocupo y me ocupo de esto desde antes, porque la violencia sexual no apareció ahora con las nuevas tecnologías. Estas nuevas herramientas lo que hacen es que puedas llegar a más gente al mismo tiempo, que lo puedas hacer de un lugar remoto, que puedas usar identidades falsas, que lo puedas hacer anónimamente, que sea mucho más difícil de rastrear, por el cifrado extremo a extremo, pero también porque borrás cosas y esa huella digital es muy difícil de elaborar otra vez. Entonces eso, antes los depredadores, los agresores sexuales iban a las escuelas y a los parques, ahora usan estas herramientas, pero en realidad están ahí y la violencia es la misma. Sí, claro, pero bueno, es verdad que todavía cualquier tipo de violencia nos hacen gaslighting, como que no existe, no está, si no te mataron, no está, y si te mataron igual también, ¿no? Puede ser que no sea tal. Dos consultas específicas. Una, vos recién marcabas que este caso es paradigmático precisamente por el uso de inteligencia artificial para la delineación del perfil de las víctimas, en el sentido de, bueno, le doy herramientas al ChatGPT de con quién, en este caso niños o niñas, estaba dialogando Carvajal, dijiste que se llamaba. Entonces le pedía la devolución al ChatGPT de cómo manipular o qué forma seducir a cada uno de estos gurises en el caso de con sus datos específicos. Pero lo otro es el contacto a través del Free Fire. Yo entiendo que eso es menos novedoso porque ya hace muchos años que se viene, o por lo menos hace varios años que se viene hablando sobre el uso de plataformas y sobre todo de juegos específicamente para captación y predación sexual. Ahí la pregunta es, ¿qué rol le cabe? Porque sé que en el artículo algo señalás, pero también sé que no hubo muchas respuestas por parte de estos actores. ¿Qué rol le cabe a las plataformas y a los juegos específicamente? Porque se supone que no pueden mayores dialogar con menores, por ejemplo, que esas interacciones están reguladas. Entonces, ¿qué rol les cabe a estas plataformas? Antes de contestar, una pequeña aclaración. O sea, yo me refiero a que es paradigmático el caso porque está documentado, pero en realidad que usen inteligencia artificial debe haber un montón más de casos que yo no pude acceder a ellos, digo. Para mí fue un poco eso. Pero un poco, contestando ahora sí la pregunta, un poco con lo que les decía hoy, las plataformas discursivamente, como el gobierno, el Estado, dice, yo estoy en contra de la explotación sexual e implemento medidas. Sin embargo, no ponen a los algoritmos que tienen en funcionamiento para detectar eso.
les comentaba el ejemplo de que pasó también tiene que ver con esto que decías vos hoy, Fer, ¿no? De esta capacidad de lucro con nuestra información y que en definitiva con nuestra privacidad. Entonces, para mí ahí está todo el debate de, bueno, si se va a regular esto, ¿cómo lo vamos a hacer? No hay que inventar la rueda tampoco. Hay países que ya han implementado algunas medidas, como Brasil, por ejemplo, que las cuentas de menores están vinculadas a las cuentas de adultos en algunas plataformas, o sea, se les exige eso por ley. Después está... o sea, de un tutor, digamos. De un tutor. Que pueda ver sí. las cosas. Sí, Claro, por sí. ejemplo, sí. Después en Reino Unido, que también ya desde 2023, la Online Safety Act, que obliga a las plataformas que pese al cifrado extremo a extremo, reporten estos casos y además que borren material de abuso sexual infantil y los penaliza hasta con 10% de su facturación global en multas. O sea, tienen esa posibilidad. O sea, hay diferentes herramientas. No hay que inventar la rueda tampoco. Sí, sí. Uruguay acá haciendo como... ¿Pagan esas multas después? ¿Cómo? ¿Pagan esas multas después? No lo sé, pero en Estados Unidos hay un Posible montón de obligarlos a casos hacer- con otra ley. No Sí, con la para mí, de recortada. hecho, en general, al contrario, las multas no les hacen ni cosquillas. Ese es el tema. Bueno, ¿Las pagan? ¿Qué pasa? 10% de la facturación global. No, igual está Andás bien, a ver si igual- te la- y- si te no la- la pagan. Bueno, Nunca en igual su está bien vida. que estén, no estoy, Sí, claro. estoy a favor de que estén esas Sí. multas. Lo que digo es que, bueno, hay que ver después Son hasta una- qué punto lo negocian y demás. Es una herramienta de Es presión. una herramienta, cosas hay. ¿Sabés hasta qué edad está regulado eso en Brasil? Vos decías que tenían que las plataformas estar vinculadas a adultos. ¿Tenés Menores de idea? edad. O sea, menores de 18. Sí. Porque, por ejemplo, acá, mis hijas tienen Roblox y las cuentas están vinculadas a mi cuenta, por Ajá. supuesto, y no pueden actuar sin mi consentimiento en un montón de factores. Pero, por ejemplo, ahora que mi hija va a cumplir 12 años, ya me anticipó que su usuario va a tener otras libertades por default y que yo no puedo ir en contra de eso, digamos. Ajá. O sea, puedo... Pero eso es una regulación del juego mismo, Sí, no de por eso una estoy diciendo- legislación. No es una legislación Claro. uruguaya, no, obviamente no, No, hay. uruguaya no. Es de Roblox mismo, por eso te decía, por default ya ellos te vinculan y hasta los 12 años Mira. tienen un sistema y después a partir de los 12 años ya te avisa y te anticipa que va a modificarse. Claro, pero es tremendo que estemos a la merced de las buenas intenciones de una corporación. O sea, que Roblox esté por arriba del gobierno uruguayo, pero anda a convencer a legislador número 8 con canas que se tiene que meter en Roblox. Sí, es complicado. Y una cosa que también queda mucho a merced de las propias plataformas es el tema de la verificación de edad, que muchos lo implementan, pero claro, ¿quién lo está verificando? La misma plataforma, la misma empresa. No, y- Entonces y es además- complejo el tema, Se queda con nuestras cédulas y eso. todo. No, y como si uno falsea o no falsea eso. Digo, también eso, la verificación es muy fácil Claro, de es falsear como también. falsar el Es muy- boliche. sí, totalmente. Pero, esto que decías que esta violencia no es nueva, queda clarísimo. ¿Sentís y lo conecto también con lo que dijiste, los del hotel pensaban, ay, no, eran los sobrinos, ¿por qué hay como tanto rechazo por reconocer que esto existe? Como que uno quiere creer que, ay, no eran los sobrinos, hay una foto, no pasa nada. Hay como una cosa de que es tan perverso que preferimos, no debe pasar, no puede ser tan feo. No lo sé la verdad, pero una de las cosas que entrevistando a la fiscal ella me comentaba es que lo que notaba es que para las familias era muy, muy difícil entender que esa relación, ese vínculo que Carvajal tenía con los menores es una relación de poder, en definitiva, y que en cierto sentido, o quizás en todos, la violencia sexual es eso, es el sometimiento a través del poder, y que claro, que socialmente comprendamos eso, que las familias puedan entender eso de yo en realidad no tenía ningún tipo de responsabilidad siendo niña, niño o adolescente frente a un adulto y efectivamente esta persona está sometiéndome, ejerciendo su poder, es complejo. No sé exactamente por qué, pero también yo que sé, vivimos en una cultura patriarcal, es machista, digo, de forever, entonces... ¿Qué decirles? ¿Qué decir? ¿Qué decirles? Había, en este caso en particular, porque vos recién hablamos del tema de explotación, no solamente de abuso, sino también de explotación. ¿Hizo uso de imágenes y de todo contenido para venta o para difusión esta persona o no? La ¿Cómo fiscalía actuaba? no pudo determinar eso. Bien. Lo que sí hacía era, por ejemplo, cuando les pedía
sumarse al grupo de WhatsApp al comienzo, ¿no?, del contacto, les pedía una selfie y esa foto de identificación del niño en este caso y adolescente, después la podía usar para hacerse pasar por otro par. Entonces decía, hola, yo me llamo Nahuel o me llamo fulano y ponía la fotito en su WhatsApp del niño que en realidad había contactado para captar, para posteriormente explotar. Lo otro no, la verdad que no lo pudo determinar la fiscalía. Tampoco había ningún indicio de que formara parte de una red que compartiera material de abuso sexual infantil. Dijiste que esto lo tenía una fiscal multimateria. ¿Esto no va a fiscalías especializadas? Es que en el interior no existen las fiscalías especializadas, son todas multimateria y esto es un caso de Canelones. Claro. Y esto entra, algo cae dentro de la ley de género. Yo creo, no sé si en este caso, pero hay muchos casos que sí, porque la ley de género permite establecer un salario mínimo que se le tiene que pagar a la víctima y en muchos casos se aplica, en muchos casos de abuso, de explotación, se aplica esa... Sí. Y bueno, sabemos que esa ley, la 19.820 es... 50. Bueno, es muy controvertida, mucha gente la quiere eliminar y la realidad es que está súper desfinanciada, o sea, dice cosas muy, muy bellas a mi entender, pero le faltan muchos recursos. En tu investigación averiguaste algo de, bueno, en qué estado está, de si viene, no sé, algo mejorando, algo se está apuntalando, algo le están dando un poco más de recursos o... la ley no, pero como les comentaba hace un rato, este gobierno le aumentó 10% al INAU, después de cómo en qué se transforma ese 10%, por ejemplo, Travesías, que es el equipo que trabaja en Montevideo para atender casos de explotación y trata, está sumamente desbordado. Después tiene convenios con organizaciones que trabajan de manera a veces itinerante en el interior del país, pero también desbordado, falta infraestructura, faltan... servicios de atención. Igualmente, en lo que yo me estuve tratando de rastrear en la investigación tiene más que ver con qué información tenemos disponible, y es casi ninguna. Recién en 2019, a nivel global, se empezó a recabar información sobre la violencia sexual online. En cuanto a explotación y demás, hay 300 millones de niños en el mundo que... sufren este tipo de explotación. Esto es, en América Latina, 1 cada 5. Brasil y Colombia tienen las mismas estadísticas, según esta misma investigación de Disruptive Harm que se acaba de publicar el mes pasado. Pero ese número, o sea, debe choquear mucho. 1 de cada 5. No puede ser. Yo conozco pila de niños que no les pasa. ¿Cómo se ve eso? Bueno, hay muchos indicadores, entiendo yo, que dicen los especialistas, que tienen que ver con cambios. Bueno, un poco Pablo López lo comentaba acá también, ¿no? Cambios de comportamiento. Hay veces que los padres también se enteran, revisando el teléfono o hablando con los chicos porque se dan cuenta. Pero me parece que volvemos un poco a lo de la naturalización y la normalización que está la sexualización de las infancias. Es como muy común que no se levanten sospechas ni ningún tipo de preocupación si una nena o un nene le envía una foto X a un adulto o a veces... Sí, es como, no, a mi sobrina no le pasa, bueno, pero no le manda fotos al vecino. Bueno, sí, pero como que seguramente pase que eso es 1 de cada 5, hay mucha gente que no podría detectar que eso es violencia sexual de algún tipo, ¿no? Claro, es que esto que muchas veces se dice hay que ponerse los lentes como para... Los lentes violetas muchas veces se habla como para poder ver con perspectiva de género ciertas cosas. Acá hay que ser conscientes de que esto sucede y sensibilizar a las familias y a la sociedad en general como para entender que eso es un tipo de violencia. Claro, y así poder detectarlo, trabajarlo en las escuelas, con educación digital y sexual. Pienso si seríamos más conscientes de estos números si en vez de contar víctimas contáramos agresores. O sea, en vez de decir 1 de cada 5 niños es víctima, uno de cada 10 de tus amigos es un agresor. No, porque hay un problema con el embudo judicial en este país y en el mundo que siempre hay
estadísticamente se relevan muchas más víctimas, porque no todas las víctimas denuncian, porque no todas las víctimas tienen el soporte que necesitan para eso, muchas no se reconocen como tales, las familias, como en este caso, no apoyan y no colaboran, entonces hay un embudo judicial muy, muy grande, que muy pocos casos se judicializan, y menos aún que reciben condena, porque también son delitos muy difíciles de probar. Sacándolo del ámbito online, por ejemplo, aquí ahí podría llegar a haber una huella digital, como en este caso de Carvajal, pero hay otro montón de casos, que son la mayoría, de tocamientos, de abuso sexual físico, digo, violaciones y demás, que es un relato contra otro. Y muchas veces el sistema... No, esto fue una expresión de deseo que sé que no se puede, pero digo, ojalá se pudiera. No, esto era como una explicación... No, pero bien, Más técnica. bien aclarado. Sí. Bueno, No, vos venís siguiendo, sobre todo, más allá de violencia sexual, de género y demás, temas de trata y demás hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo ya hace que investigas este tipo de cosas? Mediados de 2023 publiqué el primer trabajo sobre el tema. Y antes de publicarlo ya venías investigando, con lo cual venimos hablando de un par de años, por lo menos largos ya, sobre el tema. Yo no te pido que seas esperanzadora porque no es mi intención para nada. Lo que quiero es que si nos podés contar brevemente, porque además recién mencionaste algunas cuestiones, sobre todo a través de comentarios de otras personas, pero está bien que también lo hagas propio. Es una parte un poco más analítica y menos informativa, pero también sostenerlo en datos, no hay ningún problema. Si vos notás en algún punto o no cambios en paradigmas, en formas de abordar el tema, en coberturas por un lado, pero también en hechos reales de la justicia, en decisiones políticas o no. Sí, no. Me gustaría, nunca es suficiente, y esto, reitero lo que decía Pedernera, o sea, no levantamos cabeza en el tema, y esto no es falta de que discursivamente se ponga el tema en la agenda, sino que es muy difícil de abordarlo, yo eso lo entiendo, pero me vuelvo a repetir, tampoco hay que inventar la rueda con estas cosas. Si a la ley le pusieran presupuesto, funcionarían las cosas mejor. Si realmente la violencia sexual y la violencia contra las infancias en general fueron una prioridad, tendríamos mínimamente estadísticas, mínimamente. Tendríamos servicios que atendieran a esas víctimas, y también tendríamos profesionales capacitados para abordar estos temas. En todo este recorrido que he hecho de leer cientos de expedientes sobre violencia sexual y de entrevistar a decenas de jueces, de fiscales, de operadores del sistema judicial y policial, lo que me encuentro denominador común es la falta de sensibilización. ¿Las personas que entrevistás? Sí, sí, no, muchas de ellas no, sin ir más lejos, la semana pasada, la semana pasada no, hace 2-3 semanas me pasó de entrevistar a una jueza sobre un caso que próximamente publicaré, chiquines, así que les estaré comentando. Perfecto. Y este caso muy paradigmático porque refiere a 4 niños que estaban siendo atendidos por INAU, por travesías, por este programa de explotación sexual, porque habían sido explotados sexualmente durante mucho tiempo por la expareja de su madre, y esos niños habían sido utilizados para generar material de abuso sexual infantil, y para cometer esos abusos, esta persona los sedaba, les daba, o sea, un caso horripilante, y la justicia está... O sea, cada uno tiene su departamento, ¿no? Entonces, ese caso que lo llevaba adelante penal, lo condenó al tipo, pero por otro lado estaba resolver qué iba a pasar con la vida de esos chicos, y eso se resuelve en los juzgados de familia. La jueza de familia no tenía ni idea de lo que había pasado. De lo que había pasado, pero ¿por qué? Porque yo leí ese expediente y las técnicas de INAU explicaban todo. ¿Por qué no tenía ni idea? No confía en el criterio de las técnicas de INAU. ¿Qué? La verdad que... O sea, es una barbaridad. ¿Pero qué es no confía? ¿No leyó entonces leyó el expediente, pero en realidad quizás no entonces tan sí, así. Entonces sí tenía idea. Solo que no tenía idea de los detalles del caso y demás, porque no sé si lo que hizo fue leer y pasarlo o sencillamente leyó todo eso y como le entró por un lado, le salió por el otro, porque no le confieren credibilidad las técnicas de INAU. Qué locura. O sea, y eso no es algo atípico en el sistema uruguayo de justicia. Y además, como todo está compartimentado, que unos atienden un asunto y otros atienden otro, en este caso familia penal,
no hay un cruce de información, que está bien que así sea porque son diferentes materias, ¿no? Pero ni siquiera de interés sobre la trayectoria de esos gurises que han sido violentados. O sea, había uno que ni siquiera podía hablar de los niños, Ay, no. del trauma que había sufrido. ¿No te parece que Ay, es un horrible. prejuicio mío esto capaz? Pero para mí la gente que trabaja con esto, que es ver a la cara y ocuparse de lo peor de la sociedad, de las cosas más trágicas, tenés o gente súper, súper, súper sensible vocacional o gente que ya no siente nada y hasta un poco sádica. Como que no podés estar en el medio. Bueno, en realidad la gente que yo por lo menos he tenido la experiencia de conversar, de entrevistar, trabajadores, principalmente del ámbito de las organizaciones sociales, la persona que está ahí haciendo ese trabajo es porque realmente quiere estar ahí y porque quiere aportar y porque además la sociedad civil entiendo yo que es la más capacitada, o sea, técnicamente. Y no, yo lo que he visto es al contrario, que tienen pesadillas, que tienen Por eso, trabajo son de... como, eso, como muy, Pero muy, no muy que no sensibles. eso lo he visto en otros lados, más Claro. del Estado. Bueno, sí. Pero quizás porque no entiendan esto que hablábamos hoy, ¿no? Claro, pero para Reconocen mí esa violencia esta como jueza, no la conozco, no sé quién es, no sé nada, pero es como, ya es... No la vamos a doxear igual, no nos cuentes todos sus datos. O sea, No la vamos a se puso un teflón como, bueno, no, está, listo, para trabajar, ¿entendés? Claro, ella también me decía que era el único caso dentro de los abusos que ella trataba en familia que tenía este componente de explotación. Y estamos hablando de cientos y cientos de casos en el año, ¿no? Entonces, no sé, quizás es también por un poco, digo yo, hipótesis, Sí, sí, sí. por el descreimiento o porque no está acostumbrada también a verlo. Puede ser. Eso es lo que yo te digo, es tan horrible que es como, no debe ser cierto. Como que, no sé, la No, verdad... pero igual ahí no me parece que sea un componente de insensibilización, sino al revés, un prejuicio muy concreto de ella con respecto a las técnicas de INAU. O sea, ahí hay como una decisión muy marcada de por qué no va a creer en lo que estaba leyendo, digamos. No es que está diciendo, ay, no se me ocurre que podrían pasar estas cosas. No, está diciendo, yo no creo en lo que dicen las técnicas de INAU. Verbalmente, o sea, literalmente. Bueno, pero al por hacer eso, estás poniendo en riesgo 4 niños Absolutamente. posiblemente abusados. Entonces sí tenés un poco o de sadismo o de teflón o de... Pero no es que sé, si vos nos no vamos a poner crees, en el- o sea, si vos no crees en las técnicas de INAU y capaz considerás que no estás poniendo en riesgo. No, ¿entendés pero lo que no quiero decir? creer es tipo el acertijo del siempre te miente. No, el no creer puede ser verdad como no sé, ¿entendés? Es muy, muy duro, la verdad. La verdad que investigar esto todo el tiempo también debe ser muy duro para ti y te felicito por hacerlo tan seguido y con tanta profundidad y con tanta sensibilidad. Bueno, Angie, muchas gracias. Te estaremos leyendo de nuevo cuando salga este caso horrible. Pero bueno, muchas gracias por venir. Muy, muy interesante. ¿Pasaste bien? Súper bien, chicos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Eso por favor. siempre es lo que nos importa.